Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera videoconferencia Zoom de la asignatura Ciencia Integral. Como todos los jueves, que se realiza a las 5 de la tarde. Antes de empezar la actividad, vamos a recordarles que la fecha de entrega de la actividad evaluada número 1 es hasta el día 08/05, hasta las 23:55 p.m. de la noche, extensible hasta el 9, hasta las 8 de la noche. Hay una extensión hasta el 9. Les agradezco que cumplan con su actividad, ¿verdad?, académica programada, que es la evaluación de esa actividad. Vamos a comenzar de una vez. Voy a cargar la presentación para que veamos en el día de hoy la parte final del tema número 1, lo que corresponde a lo que está dentro de del contenido programático. Aquí tenemos la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Dentro de las nuevas tendencias de la enseñanza de la ciencia, ¿cuáles son las dimensiones de esas nuevas tendencias dentro de la enseñanza de la ciencia? Recordemos que la semana pasada vimos esas nuevas tendencias, ¿correcto? Donde vimos todo lo referente a lo que tiene que ver cómo ha ido cambiando, ¿verdad?, la manera de enseñar ciencia, ¿correcto? Vimos como una de esas tendencias lo que corresponde a lo que se denomina investigación dirigida, ¿correcto?, que nos permite tener el mayor desarrollo cognitivo en los estudiantes, que los faculta para resolver problemas teóricos y prácticos. Vimos también lo que tiene que ver con aprendizaje por descubrimiento, donde tratamos de desarrollar, ¿verdad?, habilidades en el estudiante, ¿verdad?, habilidades como la observación, la elaboración de supuestos, la problematización, clasificación, la organización coherente de la información, la recolección de la misma y el análisis de los datos, ¿verdad?, para luego confrontarlos y llegar a lo que se denomina la obtención de conclusión, obtener conclusión, aprendizaje por descubrimiento. Y por último, lo que se refiere dentro de esas nuevas tendencias, lo que es aprendizaje por indagación. ¿Ok? Vamos a indagar para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina, ¿verdad?, se desarrolle partiendo de ejemplos de la vida diaria, ¿verdad?, con la finalidad de tener otra mirada del mundo que nos rodea. Entonces, serán las tres principales tendencias que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad?, dentro de la enseñanza de la ciencia. Hoy vamos a ver lo relacionado con las dimensiones dentro de esas nuevas tendencias de la enseñanza de la ciencia. ¿Cuáles son esas dimensiones? La primera dimensión que vamos a ver es la que corresponde a la dimensión epistemológica, partiendo primero por saber qué significa o conocer qué es epistemología, ¿correcto?
Es la disciplina, como lo dice la lámina, que se ocupa de estudiar al conocimiento científico. ¿Ok? Epistemología estudia el conocimiento científico. ¿Ok? Tradicionalmente, esta ha sido considerada una disciplina filosófica que se encarga de analizar y evaluar críticamente los productos de la actividad científica. Entonces, mediante la epistemología, analizamos y evaluamos en forma crítica los productos de la actividad científica. Es una teoría de segundo nivel o una metateoría, porque su objetivo de estudio está constituido por teorías científicas, teorías que pertenecen a un primer nivel porque refieren a un cierto dominio ontológico. ¿Ok? Entonces, la epistemología está constituida por teorías científicas que pertenecen a un primer nivel, los cuales se refieren a un cierto dominio ontológico. Entonces, mediante la epistemología estudiamos el conocimiento científico, ¿verdad? Analizamos y evaluamos los productos que se generan de la actividad científica. En las últimas décadas, ¿verdad? Esta, vamos a decir, disciplina se ha visto enfrentada explícita o implícitamente. Las concepciones de ella se han visto enfrentadas explícita y implícitamente, las cuales provienen de las ciencias sociales, ¿ok? Principalmente la psicología y la sociología. Entonces, ¿qué nos proponemos? Nos proponemos analizar brevemente algunos de los problemas que presentan las distintas posiciones que pueden identificarse en torno de la cuestión de la relación de la epistemología con la ciencia. Entonces, vemos que la epistemología ha tenido entonces inconvenientes, enfrentamientos, principalmente con las ciencias sociales, lo que se refiere a la psicología y a la sociología. Porque el análisis y la evaluación crítica de esos productos ha tenido ese inconveniente en la actividad. Entonces, esta epistemología o la dimensión epistemológica va a distinguir 4 líneas de pensamiento. La primera línea sostiene que la epistemología es una disciplina filosófica y como tal deberá rechazar o rechaza toda inclusión de las disciplinas científicas dentro de ella. Entonces, son las 4 o la primera línea de pensamiento donde hay un enfrentamiento. Esa línea concluye que la epistemología como ciencia filosófica rechaza todas las incursiones de las disciplinas científicas dentro de ella. No aplica las disciplinas científicas en la epistemología, dado que es una ciencia o una disciplina filosófica. La segunda posición, ¿verdad?, defiende a la epistemología como interna a la ciencia, ¿ok? Que se construye a partir de las teorías científicas y por los requerimientos que ellas establecen. Esa es la segunda posición que distingue la dimensión epistemológica.
Hay una epistemología interna a la ciencia que se construye a partir de las teorías científicas y por los requerimientos que ellas establezcan. Una tercera postura que sostienen algunos filósofos de la ciencia la acepta o acepta la utilización de elementos de juicio parciales provenientes de alguna de las teorías de las ciencias sociales de un modo acrítico. Entonces, algunos filósofos de la ciencia, ¿verdad?, proponen que la epistemología como línea del pensamiento acepta la utilización de elementos de juicio parciales, los cuales provienen de algunas de las teorías de las ciencias sociales de un modo acrítico. La cuarta alternativa sostiene que el carácter filosófico y metateórico de la epistemología, ¿verdad?, requiere la incorporación crítica y sistemática de teorizaciones provenientes de ciertas disciplinas científicas. ¿Ok? La epistemología requiere la incorporación crítica y sistemática de teorizaciones que son provenientes de ciertas disciplinas científicas. Entonces, esto va a constituir una perspectiva interesante porque permitirá sortear dificultades en las que frecuentemente se tropieza la teorización acerca del conocimiento científico. ¿Okay? Estas son las 4 dimensiones epistemológicas, ¿verdad?, que distinguen, o 4 líneas de pensamientos de la dimensión epistemológica. La primera, que es una disciplina filosófica, por lo tanto, rechaza toda incursión en las disciplinas científicas dentro de ella. No necesita las disciplinas científicas. ¿Ok? La segunda la defiende como una epistemología interna. Internamente funciona dentro de la ciencia, la cual se construye a partir de las teorías científicas y por los requerimientos que ellas establezcan. Funciona internamente dentro de las teorías, ¿verdad?, dentro de la ciencia a partir de las teorías científicas. ¿Ok? La tercera, que la sostienen algunos filósofos, donde acepta que la utilización de elementos de juicios parciales provenientes de alguna de las teorías de las ciencias sociales de un modo acrítico. Acepta la epistemología, ¿verdad?, como elementos de juicios parciales provenientes de alguna de las teorías de las ciencias sociales en forma crítica. Y la última alternativa dentro de las 4 líneas de pensamiento, ¿verdad?, requiere la incorporación crítica y sistemática de teorizaciones que son provenientes o que provienen de ciertas disciplinas científicas, las cuales van a constituir una perspectiva que va a permitir sortear dificultades en las que frecuentemente tropieza en la teorización acerca del conocimiento científico. Mediante la incorporación crítica y sistemática de teorizaciones que provienen de ciertas disciplinas científicas, ella podrá, ¿verdad?, ser una perspectiva interesante que le va a permitir o va a permitir sortear dificultades en las que frecuentemente ella tropieza para la teorización acerca del conocimiento científico. Entonces, ya hemos visto que es la epistemología,
dentro de su objetivo, que es estudiar al conocimiento científico, ¿verdad? Y las 4 líneas, ¿verdad?, del pensamiento que le van a facilitar, donde los teólogos sostienen que puede ser utilizada la epistemología. Correcto, esas 4 líneas le van a permitir a la epistemología moverse dentro del ámbito de la ciencia. Correcto, debe cumplir esas 4 líneas, ¿verdad? Cada uno ve las 4 líneas donde ella puede funcionar dentro del objetivo que tiene la epistemología, que es el de analizar y evaluar críticamente los productos de esa actividad científica. Tenemos ahora otra dimensión, la dimensión didáctica. ¿Qué es la didáctica? Esta dimensión se centra en comprender los fenómenos que permitan la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos científicos. Por lo tanto, requiere de un conocimiento que va más allá del conocimiento de los propios contenidos. ¿Cómo surge la didáctica? ¿Verdad? La didáctica surge de la necesidad de crear formas efectivas de comunicación de los resultados científicos a un gran número de personas, específicamente a los entornos escolares, y que además esta comunicación tenga un impacto en la vida de quienes aprenden. Entonces, la didáctica se va a encargar, ¿verdad?, de los fenómenos que permiten la enseñanza y el aprendizaje de esos contenidos científicos. Ella surge de la necesidad de crear formas que sean efectivas para comunicar los resultados científicos a una gran cantidad o un gran número de personas, específicamente a todos los entornos escolares, y que además esa comunicación tenga un impacto en la vida de quienes están aprendiendo. Entonces, la didáctica nace como un campo interdisciplinar en sus conocimientos. El objeto de enseñanza al que ella se refiere, el campo de la didáctica de la ciencia, es la disciplina científica como tal. Entonces, la didáctica está consolidada como una disciplina científica, situada como una ciencia social. No es una ciencia natural como la ciencia experimental. ¿Ok? Es una ciencia social. Entonces, la didáctica es una ciencia social donde sus métodos, sus formas de investigar, sus lugares de publicación, su público con el que interactúa, están dentro de esta ciencia social. Entonces, la didáctica se usa, ¿verdad?, o se manifiesta en la ciencia social. Por eso es que debe crear formas efectivas de comunicación de los resultados científicos al grupo de personas, ¿verdad?, para tener impacto en ella. Entonces, es una disciplina científica situada en la ciencia social. ¿Ok? La didáctica la usamos entonces en todas las ciencias sociales. No lo utilizamos en las ciencias naturales o en las ciencias experimentales. Solamente en las ciencias sociales. Porque sus métodos
y sus formas de investigar y lugares de publicación están dirigidos a ese público con el que ella interactúa, ¿verdad? Y ese público es el que está inmerso dentro de las ciencias sociales. Entonces, resumiendo, la dimensión didáctica comprende los fenómenos que permiten la enseñanza y el aprendizaje de contenidos científicos, ¿verdad?, que requieren de un conocimiento que vaya más allá del conocimiento de los propios contenidos, enmarcado dentro de las ciencias sociales, asociados o se encarga de las enseñanzas a ese grupo, ¿verdad?, mediante una comunicación efectiva para poder tener impacto en las personas que están aprendiendo. No es una disciplina científica y una disciplina experimental, solamente está basada en las ciencias sociales. Vamos a ver ahora lo que es la dimensión axiológica. La axiología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. El término axiología se empleó por primera vez por Paul Laupier en 1902 y posteriormente por Edward von Hartmann en 1908. No solo trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerando los fundamentos de tal juicio. Entonces, se basa tanto en los valores positivos como en los valores negativos. La dimensión axiológica analiza los principios que permiten considerar que algo es o no valioso. La investigación de la teoría de los valores, porque de eso es que se trata la axiología, encuentra una aplicación especial o ha encontrado una aplicación especial en lo que se denomina ética y estética. ¿Qué quiero decir con esto? Mediante la axiología tratamos de que el investigador tenga ética y estética, donde el valor, el concepto de valor, tenga una relevancia específica. Es lo que denominamos estética axiológica, cuyo objeto de estudio deben ser los fundamentos del deber y las normas morales. De eso se trata la axiología. Vamos a estudiar la naturaleza de los valores y juicios valorativos. La ética y la estética, ¿verdad?, utilizando los conceptos de valor para poder tener relevancia específica. Eso es lo que va a dominar los estudios de los fundamentos del deber y las normas morales que debe haber en toda ciencia. La dimensión axiológica en la ciencia crea un clima que promueve la integridad en la investigación. Toda investigación debe ser íntegra,
debe fomentar, la axiología fomenta esa integridad dentro de la investigación, dentro de la ciencia, la cual requiere el conocimiento, la apertura y la comunicación con respecto a las preocupaciones e intereses de los distintos miembros del equipo de investigación, la comunidad científica y la sociedad en su conjunto. Entonces, el equipo científico, la comunidad científica y la sociedad deben tener valores, ¿verdad? Morales y de deber. Debe tener ética, axiológica. Debe haber estética dentro de la comunidad y el equipo de investigación y toda la sociedad como tal en conjunto. La axiología entonces estudia los valores positivos y negativos de todo eso que está inmerso para conseguir la estética y la ética en los miembros del equipo, la comunidad y la sociedad como tal en su conjunto. Esa es la dimensión axiológica presente dentro de la enseñanza de la ciencia. Entonces, la enseñanza de la ciencia debe tener una dimensión epistemológica, ¿verdad? Utiliza la dimensión epistemológica, la didáctica y la axiológica. Cada una con sus reservas, ¿verdad? Y en la ciencia que le corresponde como la didáctica asociada a la ciencia social. Y con esto hemos terminado por el día de hoy. Esta es la última parte del tema, lo que concierne a las dimensiones de las nuevas tendencias en la enseñanza de la ciencia. Entonces, resumiendo, las dimensiones dentro de estas tendencias son la epistemológica asociada a la epistemología, la didáctica y la axiológica asociada a la axiología. Entonces, con esto acabamos de terminar el tema número 1. La próxima semana tendremos a la misma hora una nueva videoconferencia para estudiar algún tema y aclarar algo que se presente dentro de lo que corresponde al tema número 1 de ciencia integrada, el estudio de la ciencia. Revisar algunos de los temas, de las partes que vimos. Especificar un poco más lo que son las ciencias naturales, ¿verdad? Ahondar un poco más en la parte de las relaciones sobre las disciplinas, ¿ok? De ahondar un poco más en lo que se respecta a las ciencias naturales, tratar de entender un poco más cómo la teoría de sistema ayuda a las ciencias naturales, ¿verdad? Ver algunos ejemplos del uso de la teoría de sistemas. Etcétera, etcétera. Entonces, hemos terminado por el día de hoy. Nos veremos la semana que viene, el jueves de la semana que viene a la misma hora. Cualquier duda que tengan, por favor, me la comunican al foro o
al WhatsApp del 0424-5161-730. No me queda más nada por el día de hoy, solo recordarles que la actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega hasta el 8 de mayo a las 23:55 y tiene una extensión hasta el 9. En realidad, pues, tiene tiempo hasta el 9 para entregar la actividad hasta las 8 de la noche. Ya han tenido bastante tiempo suficiente para desarrollar los aspectos de la actividad evaluada número 1. Son sencillos y están dentro de toda la información teórica que se encuentra en la plataforma. Pueden ver cualquiera de los temas que están en la plataforma, ¿verdad? Dentro de los archivos PDF o de los videos de YouTube asociados al tema de definición de ciencia que se encuentran dentro de la plataforma. En el transcurso de lo que queda hasta el viernes o hasta el lunes colocaré algunos temas para completar esta parte correspondiente al tema 1 de definiciones de la ciencia. ¿Cuáles son las definiciones principales? Me despido por el día de hoy. Hasta el próximo jueves.